Bueno, hoy vamos a hablar sobre la estática de fluidos. La estática de fluidos es una rama de la mecánica de fluidos que estudia sistemas materiales líquidos en estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Y si la estática de fluidos se ocupa del estudio de los líquidos, particularmente del agua, se suele llamar hidrostática. Para comprender mejor este tema, tenemos que tener unos conceptos previos. Por ejemplo, la presión atmosférica. La presión atmosférica, también conocida como barométrica, es la que provoca el peso de la masa del aire que está actuando sobre la Tierra. Este valor será mayor o menor en función a la altitud a la que nos encontremos, con referencia al punto más bajo considerado, que suele ser el nivel del mar. Pero también se ve influenciado por algunos efectos atmosféricos producidos por la circulación de las corrientes de aire cálido o frío. Ahora los fluidos. Se denominan fluidos a la materia compuesta por las moléculas atraídas entre sí débilmente, de manera que no pueden mantener una forma determinada, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Acá veremos tres tipos de fluidos. Tenemos los fluidos newtonianos, los superfluidos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos eh, son aquellos que tienen viscosidad constante, es decir, que no varían sin importar cuánta fuerza se le aplique al fluido. Ahora, los superfluidos, también llamados fluidos perfectos, que se caracterizan por carecer totalmente de la viscosidad, es decir, pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin ofrecer fricción. Ahora tenemos los fluidos no newtonianos. Estos son un tipo intermedio entre el fluido y un sólido, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. No tendrá una viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que se ejerzan sobre él o de los cambios de la temperatura. Ahora tenemos los efectos de las fuerzas en los fluidos. Tenemos dos tipos de fuerzas que afectan a los fluidos. Tenemos la fuerza de volumen. Bueno, se denomina fuerza de volumen a las fuerzas que están distribuidas en el volumen del cuerpo y que son aplicadas a cada una de sus partículas. Son ejemplos de fuerzas de volumen las fuerzas gravitatorias o las fuerzas magnéticas. Ahora, la fuerza de la superficie es la que actúa a través de un elemento de superficie interno o externo en un material. La fuerza de superficie puede ser descompuesta por dos componentes, ¿no? Y estos tienen que ser perpendiculares. Ejemplo, como las fuerzas normales. Ahora veremos lo que es la densidad. Bueno, la densidad es una magnitud que mide la cantidad de masa que tiene un material por unidad de volumen. La densidad de una sustancia depende de la temperatura y la presión. Bueno, y sabemos que su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Bueno, y la densidad, bueno, como acá vemos en la fórmula, que se puede dar entre masa entre volumen. Ahora, la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Su unidad en el sistema internacional es el pascal, donde un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Ahora, la presión de un fluido en reposo. La presión de un fluido nos dice que disminuye a medida que ascendemos dentro de él, pero aumenta conforme nos profundizamos. Como que vemos en la fórmula, operando
nos queda que la presión total es igual a la presión por gravedad por la altura más la presión hidrostática. Ahora hablaremos sobre el principio de Arquímedes. Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido estático experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Como vemos, acá tenemos tres casos, donde la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, donde la fuerza del peso es igual a la fuerza del empuje, y donde la fuerza del peso es menor que la fuerza del empuje. Y vemos que está flotando parcialmente. Ahora tenemos el principio de Pascal. Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Bueno, a continuación veremos unos ejemplos de mis compañeros. Ejemplos cotidianos de hidrostática. En esta oportunidad vamos a tener un ejemplo, pero que tenga que ver relacionado con la presión. Acá podemos ver que la presión es una magnitud escalar que está representada con la fuerza por unidad de área. Aquí se muestra el concepto de presión y veremos que en ambos casos el peso es el mismo de la misma persona, pero al estar distribuido en diferentes áreas, sufren diferentes hundimientos. Por ejemplo, en el lado derecho, donde podemos observar que del esquí negro, podemos observar que está con su esquí. Entonces, el peso de ahí se distribuye homogéneamente entre toda la tabla. Es por eso que el peso total de la persona se divide entre el área y recibe menor peso, o sea, menor presión. Es por eso que notamos que no se hunde. Sin embargo, en el otro extremo podemos ver que todo el peso tan solo se distribuye en la zapatilla, que tiene un área mucho pequeña. Es por eso que notamos que las zapatillas se hunden. Eso es el concepto de presión. Entonces, a partir de este análisis hecho, podemos determinar que la presión es inversamente proporcional al área y la presión es directamente proporcional a la masa. Continuando, podemos ver otro ejemplo cotidiano. Por ejemplo, cuando nosotros clavamos, notamos que nosotros ejercemos una fuerza. Esa fuerza la aplicamos al clavo, pero tú dirás, ¿cómo se introduce? El clavo mayormente tiene una punta que tiene una área mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión que yo le ejerzo se va a dividir entre el área mínima y esa va a ser muy grande. Entonces quiere decir que el clavo se va a introducir en la madera fácilmente, suponiendo que el clavo esté mal de la parte de la punta, tenga alguna avería. Cuando nosotros clavemos, esta no se va a introducir de la misma manera, ya que el área ha variado, o puede ser más grande o deforme. De- Continuando, vamos a ver el otro ejemplo que es natación. En la natación es básicamente es el estudio de fluidos. Nosotros tenemos que tener este concepto claro sobre el estudio de fluidos para poder comprender la natación, ya que el agua es un fluido, aunque el agua en sí es un medio extraño para el que no estamos preparados actualmente, pero dado que existen algunas fuerzas que actúan en los fluidos, no nos hundimos, sino que esas nos permiten la acción de nadar. En este caso, vamos a concentrarnos en el empuje hidrostático. Cuando se coloca un cuerpo en un fluido como el agua, puede ser que se hunda o que flote. Esto se debe a la fuerza de flotación o, o fuerza de empuje, como lo podemos observar, la cual está descrita por el principio de Arquímedes. Arquímedes decía que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual en magnitud al peso del volumen del fluido desalojado. Debe ser para que una persona pueda flotar, este tiene que tener menos densidad que el agua.
si no, este se va a hundir. Imaginemos que cuando nosotros este, al mismo agua le pongamos un bloque de una esfera de aluminio o algo pesante, eso se va a ir directamente para lo más profundo. Es por eso que el objeto que nosotros pongamos tiene que tener menor densidad que el agua, o el líquido en el cual estemos sumergidos. Acá podemos ver que vemos la fuerza de gravedad y la fuerza de flotación que dice. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que este fenómeno sucede, ¿por qué? Porque cada vez que una persona está nadando, lo normal es de que ellos inflen la parte de los pulmones y así acumulen agua. Entonces, esos acumulación de agua aumenta el tamaño de los pulmones y eso le permite nadar y utilizar como un flotador. Un caso casual que tranquilamente ocurre en nuestros hogares es cuando realizamos el lavado de las frutas, recién compradas o cosechadas. De repente en algún momento decidieron dejar algunas frutas, como el caso de las manzanas, sobre un recipiente con agua, para luego ir lavándolas. Bueno, en este caso podemos apreciar que estas flotan. Se puede ver una pequeña parte sumergida en el caso de una de ellas, por ejemplo. Ahí estamos presenciando el principio de Arquímedes. Estas manzanas flotan debido a una fuerza de empuje vertical hacia estas mismas manzanas que serán equivalentes al peso del fluido que habrá sido desplazado, producto y de acuerdo a cada manzana parcialmente sumergida.